Buenas tardes, muchas gracias por estar acompañándonos en esto que el extranjero audio haciendo Zoom en el 10º aniversario de su nacimiento. Bienvenidos Guadalupe, Cristian y Gustavo. Gracias. Queremos conversar sobre justamente qué es lo que está sucediendo en otros lugares del país. Y la primera pregunta, así como para despuntar el hielo, sería cómo estaba o cómo consideraban ustedes que estaba la situación del teatro en su territorio antes de que se produzca este evento internacional denominado pandemia. Guadalupe, digamos, porque le damos en primer lugar la palabra a las mujeres. Bueno, dale. A ver, me quedaba pensando que mi situación fue de mucho trabajo en el verano, porque me invitaron a presentar un work in progress en el FIBA. Entonces, a ver, trabajé mucho para tener a tono la propuesta. Mis congéneres, teatristas sanjuaninos, la mayoría, muy abocados también al trabajo veraniego por la Fiesta del Sol, que es algo que convoca ¿Cuándo a se la hace? mayoría. Contanos sobre la Fiesta del Sol, ¿cuándo se hace? La Fiesta del Sol se hace el último fin de semana de febrero, anualmente, y bueno, cada vez convoca a más intérpretes, bailarines, actores, directores, pero sobre todo intérpretes bueno, que son contratados por el gobierno para ser parte de este enorme, multitudinario espectáculo final. Bueno, y eso viene dando como una fuente de trabajo importante, yo diría, a la gente artista en la provincia, porque no solo se involucran la gente de teatro y de danza, sino también de artes visuales, de todo un poco. Mueve bastante, y bueno, digo, eso nos tiene como ocupades a muchos en el verano. Pero bueno, en eso estábamos cuando esto pasó, Bueno, buenísimo. saliendo de la fiesta. Llegaron a hacerla. Llegaron a hacerla, bueno, y después vino toda la hecatombe, ¿no? Ok. ¿Quién quiere continuar? Bueno, si quieren, hablo yo. Dale, Cristian. A ver, yo soy de la provincia de Buenos Aires. La realidad es muy diversa porque, bueno, es muy grande, ¿no? La provincia es casi un país. Hay ciudades, digamos, muy grandes como Mar del Plata, La Plata, e incluso Bahía Blanca, Tandil, que cada ciudad tiene como sus características teatrales diferentes. Hay un gran amplio margen de eso que llamamos el interior, para decirle de alguna manera, que es estas ciudades más pequeñas, digamos, Pergamino, Rojas, digamos, que son ciudades que tienen otras realidades, y después está el conurbano, que es lo que yo más conozco, que es donde vivo y donde trabajo, con lo cual, digo, es súper diverso. Perdón, Sería Cristian, como, ¿en qué sí. parte del conurbano? ¿De qué conurbano? ¿Sur, sureste? Sí, yo soy del oeste, de 3 de febrero, que es muy cerquita de Capital, digamos, yo estoy a 20 minutos de Capital, de la General Paz. Me muevo, bueno, mucho por mi zona, me muevo mucho por San Martín, y conozco bastante todo el conurbano porque tengo mucha interacción con tanto, digamos, creativa, estética, como política, de política cultural, con el resto del conurbano. Y bueno, como decía, como la provincia de Buenos Aires, sería muy difícil decir cuál es el estado del teatro en la provincia, pero bueno, uno podría decir que sin meterse, digamos, en cuestiones que son más políticas o de política cultural, que tienen que ver con luchas, algunas milenarias, ¿no? de ciertas cuestiones, uno podría decir que es muy variado, digamos. Sí hay una emergencia en general del teatro de la provincia como, digamos, como diferenciado de un modelo,
que tienen más referenciado a la capital, ¿no? O sea, como que siempre, tradicionalmente el Teatro de la Provincia de Buenos Aires se referenció mucho con la capital, con la ciudad de Buenos Aires, y mucho el conurbano, por supuesto, donde además los cruces son constantes, ¿no? Hay creadores que son reconocidos por ser creadores de la ciudad que viven en el conurbano, ¿no es cierto? Y yo qué sé, yo si bien trabajo y me nomino como de acá, también voy todo el tiempo a hacer funciones allá, o sea, pero bueno, yo trato de hacer un trabajo de territorialidad acá en el conurbano y, digamos, yo creo que cada vez se iba produciendo un fenómeno de mayor diferenciación, no diferenciación por oposición, sino diferenciación respecto de una identidad, una identificación del teatro bonaerense, por así decirlo, con todo este matiz increíble que se puede encontrar en distintos lados, ¿no? Digo, también pasa en la ciudad de Buenos Aires, pero viajar por distintas realidades del teatro bonaerense es viajar en el tiempo, literalmente. Digamos, uno puede encontrar teatro de los años 30, de los años 10, súper contemporáneo, posmoderno, de los 60, de los 70, digamos, todo está ahí. O sea, todo tipo de teatro que se hizo, digamos, en la historia nacional o incluso en la historia de otros países aparece, digamos, en la realidad bonaerense. Y luego está, digamos, lo que es el conurbano, que es lo que yo más conozco, que ahí lo interesante, digamos, es cómo los modos de producción inciden, digamos, en las creaciones estéticas. Y cómo eso, que en un momento se vio como una especie de carencia o de falencia, hoy se ve como una especie de reivindicación de los modos de producción que se producemos. Por ejemplo, diferenciado de la capital, nosotros no podemos hacer una temporada, por ejemplo, no sé, de 3, 4 meses en una sala determinada, ¿no? Es muy raro que un grupo de la ciudad, del conurbano, perdón, o de casi de cualquier ciudad de la provincia, pueda hacer una temporada de 4 meses. Eso no pasa, sino que uno hace 3, 4, 5 funciones en un teatro y pasa a otro teatro que está en otro lugar, ¿no? O sea, eso es una realidad, y entonces los modos de producción se vinculan con eso, y eso que en su momento fue como, bueno, uy, qué bajón, no podemos tener una gran escenografía, cada vez se transforma más en, bueno, esta es nuestra identidad, ¿no? No hacemos espectáculos que son con escenografías gigantes, que no se puedan mover, ¿no? O sea, un poco por ese lado bien. Muchas gracias, Cristian. Gustavo, Cipriano. Dale, bueno, Dale. voy yo. Bueno, hablar de Córdoba es muy difícil también, es un poco similar a lo que dice Cristian. Córdoba, ¿qué es el Teatro de Córdoba y cuánta es la cantidad de Teatro de Córdoba? Qué sé yo, no me atrevo ni siquiera, ¿no? Pero para que se den una idea, hay más de 40 salas que están funcionando, o que estaban funcionando en Córdoba antes de la pandemia, y por fin de semana había unas 40 obras, por lo menos, o 60 obras, es un delirio, o sea, ni siquiera, yo ya hay cosas que antes veía todo, ahora yo elijo algunas cosas que ver, es muy ecléctico, es muy diverso, el sistema profesional eclosionó de todas maneras, hay muchos estudiantes, o sea, hay un movimiento inmenso. Entonces es muy difícil saber la ciencia cierta qué pasaba. Sí sé es que hace años se ha ido tratando de profesionalizar la actividad y que esa profesionalización ha llevado también como a, bueno, a buscarle la vuelta de mil formas. Y entonces mi sensación es que hay muchísima propuesta y que cada propuesta iba buscando su público y su forma de público de subsistir al interior de ese campo, ¿no? Y este inicio de y además otra característica que es importante en Córdoba es que en general todas las producciones son de febrero a diciembre, entonces en enero en general se para, y estoy hablando de la ciudad de Córdoba, porque si hablaras de la provincia, que es algo que yo desconozco de verdad, también por Río Cuarto, Villa María, San Francisco, que son ciudades muy grandes, también hay otra producción importante, incluso en el corredor de Sierras Chicas hay un movimiento, o sea, es muy difícil decir qué está pasando en el Teatro de Córdoba. Yo puedo decir qué pasa en mi pequeño grupo, en mi pequeña comunidad, digamos, y, y había como mucho movimiento, como una cosa muy lanzada hacia el público, y que bueno, que en este momento me parece que es un parate importante para repensar todo, pero es difícil. Inclusive antes uno podía hablar de la identidad del Teatro de Córdoba y hoy no sabría ni siquiera qué es el Teatro de Córdoba, ¿no? Muchas gracias. Vamos a volver sobre todo lo que están diciendo. Es una primera ruptura de hielo. Gustavo, estás en el sur, en la provincia petrolera, que tienen esa tremenda sala generada por los propios teatristas.
correcto. Bueno, ahí en Neuquén, lo que enero es el mes de parate, ¿sí? No hay nada de actividad. Febrero empieza a armarse un poco para arrancar en marzo. Lo que sucedió fue eso, digo, agarró a todos los elencos, incluso a una sala que recién se había mudado en enero, con todos los preparativos. Entonces, con la inversión hecha, quedaron todos a mitad de camino. Eso fue. Algunos espectáculos habían arrancado en marzo, un taller también, pero bueno, obviamente se cortó todo. Y en relación a la actividad general acá, digamos, en el Alvalle, en Pen, Chipoleti, Roca, hay bastante movimiento, por supuesto, comparar con Cava, con Urbano, o Córdoba, lo que decís bien. Sí, no, pero bueno, dentro de estos fines de semana bastante sobra para ver, hay lugar para circular. Lo que se intenta bastante aquí es el tema de poder ver nuevos públicos, ¿sí? Y los nuevos públicos en general son buscados a través de teatro, por ejemplo, que acá tenemos nuestro teatro relacionado con aquel de Buenos Aires y el humor. Son esos los lugares que hoy central, no es lo único por esto, ¿no? Pero a mí lo que más me ha sorprendido es eso, digamos. Yo estoy de vuelta hace 3 años acá. Ese es un lugar que se repite bastante. Bueno, entonces ahora supongamos que alguien quiere empezar a hacer teatro en su territorio, en el territorio que ustedes conocen, en el territorio que ustedes manejan. ¿Qué información debería contar como para poder insertarse en los lugares que ustedes consideren que vale la pena insertarse? ¿Y qué le advertirían sobre algunos vicios o malas costumbres de sus territorios? No sé, empiezo yo. Bueno, a ver, lo que normalmente hace alguien que Lo que quiere puedan empezar a decir, hacer lo que teatro. puedan decir. Sabemos que la pregunta tiene cositas implícitas, entonces lo que puedan decir sin generarle problemas en su territorio. El enemigo del pueblo, terminamos siendo. Claro, claro, para Claro, evitar. No, por eso, es una pregunta, pero es que queremos saber realmente cómo son los territorios. Y bueno, se nos ocurrió más sí. por acá. Tipo, bueno, viene alguien de afuera y ¿qué le dicen? Bueno, que empiece algún taller de teatro con alguno de los directoras que estamos trabajando, que damos talleres, que nos movemos en esto. También está la carrera de teatro que se creó hace 5 años ya. Es un profesorado, pero bueno, no lo Perdón, recomendaría. ¿es terciario o universitario? Y, Es universitario, es y no universitario. lo recomienda, y no lo No, perdón. Me van a matar, me van a crucificar si No, por favor. Esto lo ve no, poca lo gente. que quisiera para alguien, de hecho, son los problemas que a veces tenemos en la carrera esta, que llega gente que quiere hacer un taller o en muchos casos también que el psicólogo les recomendó que vayan a un taller y llegan a la carrera, ¿no? Y a veces es muy difícil un poco desalentar ese ímpetu de estar en la carrera con determinadas exigencias que uno intenta que se tengan. Yo llevo una materia de actuación y realmente se hace muy complejo cuando uno tiene una, bueno, no digo una mayoría, pero un grupo importante de gente que quiere hacer su taller cursando la materia de actuación dentro de la carrera, de una currícula universitaria, no tiene nada que ver, pero nos pasa mucho. Pero bueno, más o menos eso serían las recomendaciones que vayan a algún taller de los tantos que damos los teatristas. Puntualmente no es mi caso, sí. No, pero perdón, digamos, quizás la pregunta más específica sería, para alguien que ya está formado, ¿cómo hace para llegar a la fiesta del?
Porque fuiste la que especificó algo muy claramente de algo muy profesional y que pareciera que Sí. el panorama teatral sanjuanino. Bueno, a ver, yo justamente marqué la diferencia que yo no me involucro por ahora, no me involucro en la fiesta del sol. O sea, yo justamente en el verano estaba involucrada en mi trabajo, pero sí soy de las pocas que no se involucra. La mayoría de los teatristas acá están en eso, tienen alguna tarea allí, y generalmente lo que es a nivel intérprete se hace una convocatoria pública eh, y se pasa por un casting. Esa es una manera de ingresar, muchos de nuestros estudiantes ingresan así y viene gente de otras provincias a veces a hacer el casting también. ¿Es un contrato mensual? ¿Es un contrato bimensual? ¿Es del Estado? No, ¿Las sí, bodegas? obvio. Sí, no, es del Estado, el gobierno de San Juan, y es un contrato por todo lo que implica el despliegue de los ensayos de la fiesta, no es mensual. Entiendo, no sé cómo se llama ese tipo de contrato, pero es un solo contrato por todo el tiempo de ensayos, que será, no sé, 3 meses de ensayo de tal hora a tal hora, una cosa así. Eh, no me acuerdo por dónde, pero bueno, creo que esa era No, más no, o está, menos no, la no, cosa. está muy bueno. Y entonces la advertencia, ¿cuál sería para alguien que quiera hacer teatro con vos o el teatro que haces Ah, vos? bueno. Y al mismo tiempo, claro, porque está muy bueno Guadalupe, ¿no? Bueno. Está muy bueno lo que está apareciendo, que son cosas que nosotros no tenemos ni idea y que a ver cómo funcionan en San Juan. Bueno, yo no sé si advertencia, pero decirle, bueno, ¿qué tipo de teatro querés hacer? Tampoco es que es tan variado lo que hay acá, pero en el caso del grupo que yo dirijo, las obras sobre las que trabajo, lo que produzco, generalmente no es lo más buscado por la gente que quiere hacer teatro acá. Entonces, como muy especial por ahí eh, quien se acerca a pedir que quiere de alguna manera integrar alguna propuesta o algo así, que sí me pasa. eh, Gente que por ahí me ha visto la obra en alguna provincia o algo así, me ha pasado, que me escriban, que quieren venir y tener una experiencia. Eso es como en los últimos tiempos ha sido muy gratificante. Y bueno, y algunos coterráneos míos que también les interesa. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gustavo, vos que tenés esa, porque yo me quedé impresionado con la sala. Después vamos a hablar de Documenta, Cipriano, ¿sí? Después vamos a hablar de Documenta, que es algo maravilloso. Pero la sala bueno, contanos, a ver, ¿cómo llego a Neuquén y soy un director y quiero estrenar en esa sala? Obviamente de lo que puedas decir, ¿sí? Podés estrenar con bastante facilidad en mi sala porque lo que sucede es que esa de las salas es una sala para 200 personas y en general los espectáculos de acá de la región le tienen como cierto temor, como grande. Digo, la sala promedio están entre 50 y 100, ¿sí? El resto de los espacios. Entonces es un lugar que tiene Y está súper como posibilidad. equipada, está súper equipada. Contanos cómo lograron hacer esa sala. Sí, sí, digamos, salas que vos de artistas neuquinos asociados, es una sala que tiene casi 10 años, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Nosotros, cuando vinimos desde Buenos Aires de gira acá a Neuquén, estuvimos a punto de estrenarla, pero justo hubo una inundación muy grande, ¿no? Y hubo como inconvenientes ahí para arrancar. Acá como bastante fácil arrancar, digamos, es tomar la decisión, juntar un par de personas para trabajar y después espacio en general hay. Por ahí con anticipación, en las salas específicamente de Neuquén, porque ahora hay una sala importante que es la Conrado Villegas, que está cerrada hace un par de años por refacciones y distintos motivos, entonces eso achicó un poco la cantidad de espacios de circulación, pero Chipoleti, digamos, en Río Negro, que está pegado en Neuquén, que es donde yo vine el año pasado, tiene también
lugares para trabajar. Es bastante simple, digo, no es muy complejo arrancar un proyecto aquí. Por lo menos a mí me pasó eso y lo veo todo el tiempo que se produce bastante teatro. Gustavo, pero más o menos, ¿cuántas obras se hacen más o menos al año? Como para tener, o si tenés alguna estimación posible, ¿cuántos estrenos hay, por lo menos en la capital? Y locales, sin contar microteatro, que es como un lugar aparte, de Neuquén, Chipoleti, yo estimo que unas 50 al año. Unas 50 obras de producción de acá Perfecto. de esta ciudad, de Roca, ya tenemos otra cantidad. Está bien. Similar. Bien. Cipriano, conocí documento cuando fuimos con Walsh de nuestro querido Mariano Tengón Blanco, qué espacio tienen ahí, y más o menos ya adelantaste algo más o menos de la alta productividad de la cartelera cordobesa. Pero bueno, sí. ¿Con quién nuestro visitante del extraterrestre, qué le sugerirías y qué le advertirías? La sugerencia sería una advertencia también, que es un chiste, que es ante cualquier médico consulte a su duda, ¿no? Muy bueno. Es eso, y alguna vez lo vi en un consultorio de un odontólogo amigo y dije, es genial, me parecía genial. Y me parece que pasa un poco eso, que la gente que viene a Córdoba busca sus interlocutores, porque realmente al ser tan ecléctico, si te interesa la danza vas hacia un lado, si te interesa el butó vas hacia un lado, si te interesa la danza contemporánea hacia otro, si te interesa el teatro de textos, digamos, vas buscando con quiénes aliarte, porque realmente está muy partido todo hoy. Si te interesa el clown, qué sé yo, vas buscando. Y en ese lugar es difícil, bueno, cómo se sobrevive. Conozco mucha gente que viene de afuera y que se sienten expulsados porque nunca logran realmente ingresar de todo, y otros que se ingresan como pez en el agua y que rápidamente están produciendo material como si estuviesen hace 20 años. Y no entiendo muy bien por qué. ¿Cuál es? Me parece que tiene que ver más con las personas y los grupos y la suerte, muchas veces, que otra cosa, ¿no? Y con el trabajo, por supuesto, pero a veces medio azaroso también. Hay 3 escuelas de formación muy consolidadas, las 3, y esas 3 escuelas de formación, una es universitaria, la otra acaba de ser pasó de terciaria a universitaria, y la otra es una escuela terciaria que sale de la comedia cordobesa, que en su origen era el semillero de la comedia cordobesa, pero ahora se transformó en otra cosa. Las 3 formaciones en un principio eran muy distintas y hoy son parecidas porque los que damos clases en las 3 instituciones y nos movemos. Entonces, bueno, el panorama que yo estoy dando es todo de fragmentos, pero de verdad pienso que es así. Y entonces, bueno, eso, encontrar con quién te interesa. A veces los procesos son distintos a las obras, entonces también a veces hay procesos que son re interesantes y las obras no tantas, o al revés, obras re interesantes y los procesos muy conflictivos. Entonces, es difícil, pero la advertencia y la sugerencia sería la misma. Ese es el primer chiste que me parece que a mí me sirve. En 1986, yo vivía en Santa Fe todavía, fui uno de los primeros que volvió a hacer teatro callejero en la democracia, entonces fui al Festival Internacional de Teatro de Córdoba del 86, donde todavía lo manejaba, ni me acuerdo el nombre, pero que fue justamente un antecedente muy importante de lo que luego fue el FIBA. Uh-huh. Me acuerdo que la obra la llevamos incluso ya en 1986, antes que empiece a aparecer toda una serie de cuestiones ligadas con política cultural por ese lado, a los carenciados, y era impresionante lo que se producía. Creo que era la época que Paco todavía estaba allá. Sí, claro. Paco había vuelto. A Paco había vuelto y vos eras niño.
más o menos. Yo empecé a hacer teatro en ese momento, en el 85 Bueno. empecé a hacer teatro. O sea, Y donde el grupo Dorrego de Buenos Aires, que era de Carlos Rizzo Patrón, hizo algo impresionante en el teatro ahí. Yo ahí decidí dejar Santa Fe y en vez de irme a Córdoba me vine a Buenos Aires. Pero sí. era impresionante ya ver la independencia cultural de Córdoba, porque obviamente no hace falta que yo me ponga, yo soy de Santa Fe, no se olviden eso, por favor. Pero entonces lo que estás planteando es justamente la inserción de alguien en una gran ciudad. ¿No hay algún tip más que uno pueda tener, Cipriano, como para que pueda uno tener un panorama más general, pero un poco particularizado de ese territorio teatral? Teniendo en cuenta que sos una de las personas, como que bueno, uno de los hacedores más relevantes de la cartelera Claro, cordobesa. yo creo que, digo, para ser como más, lo que pasa es que hablo un poco... No quiero que hagas nada que te pelees con alguien, sí, pero... No, pero yo sí reconozco que la universidad ha sido un semillero muy importante en los últimos 20 años, por lo menos. Y te diré que casi, no sé, no puedo decir un número, pero una gran cantidad de hacedores del Teatro de Córdoba han pasado por la universidad. Algunos no la terminaron, pero la universidad ha sido un lugar un núcleo de encuentro con mucha gente. Pero también me da un poco de cosa hablar, porque yo me siento fuertemente universitario, entonces una de mis entidades está vinculada ahí, entonces decir que ese es el lugar es como, viste, medio mirarse el pupo. Pero debo reconocer que sí ha sido un núcleo de unión muy importante. También las otras escuelas, pero las escuelas han sido el lugar de inicio de muchos grupos muy importantes. Cirulaxia, por ejemplo, uno de los grupos, ¿no?, fundamentales, inicia en el seminario Yoliliguá, digamos, empieza ahí a formarse y ya tiene más de 30 años de existencia. Sí, lo que es claro que hay una tradición muy fuerte en Córdoba teatral y que en ese punto están muy independientes de cualquier cosa que suceda por afuera. Y hay otra cosa, una tradición muy fuerte universitaria. Bueno, Guada sabe, porque hemos sido compañeros, digamos. bien. O sea, hay un vínculo entre la universidad, el teatro y la cosa comunitaria importante, me parece a mí, a lo largo de los años. A veces más asociada, a veces más disociada, pero más conflictiva, menos conflictiva, pero yo creo que ha sido desde el 68 para acá, 69, ha sido fundamental esa situación. Y los festivales. Tuvieron una mujer rectora. ¿Ah? Tuvieron una mujer rectora, por fin. Por fin, claro, la Carolina Scott. La Caro. La Caro, sí, cuya hija es una excelente actriz. Totalmente. Sí, ¿Ibas a decir algo, Cipriano? No, que también los festivales fueron fundantes para nuestra tradición, tal cual como decías vos, yo recuerdo esos festivales, yo siempre digo, la universidad y los festivales y los grupos, esas tres patas son las bases de mi formación. Los festivales, nada, cuando yo cuento con quien tomaba clases en esos momentos, me decían, ¿en serio? Porque, claro, venían a los festivales, ¿viste? Cuando todavía ni siquiera iban a Buenos Aires, después se armó, quedó al revés, digamos, en el 94, cuando Mestre dice que es un gasto, un festival, ahí se cortó, pero fueron 10 años para los que nos estábamos formando súper poderosos. Entonces, sí, claro. Es un lugar también, ¿no? Es algo que está en discusión con el FIBA, también cuál es la función de un festival. Por ahora, gracias, Cipriano. Cristian, acabo de enterarme justamente que también sos investigador del CONICET. Y es el chiste. Bueno, se ve que no lo persiguen mucho porque tiene tanta vida teatral. Debe facturar, no debe estar bajo la agenda de la FIP. Pero vi que hiciste una tesis doctoral sobre el humor en Fontana Rosa, lo cual es muy interesante. A mí me interesa mucho, estoy trabajando fenomenología del humor. Luego, le voy a pedir tu mail a Mariano, pero también dado que cumple 10 años en el extranjero, en el año 96-97 se nos ocurre hacer un proyecto con Mateo Niro, quien ahora está escribiendo libros con Facundo Manes, para hacer teatro en la escuela secundaria en el conurbano y en Capital. Y habíamos elegido un cuento de Fontana Rosa, y tuve la suerte y el destino de que uno de los actores que le hizo un casting fue Mariano Stolkiner. Así que yo fui el primero que eligió a Mariano Stolkiner de hace unos 23, 24 años. Bueno, Cristian, preguntarte, digamos, justamente,
A ver, la pregunta sería, ¿cómo hace uno para hacer teatro en el territorio del conurbano sin ser tomado, obviamente, por Buenos Aires? Por la Cava, por la capital, Es difícil. por el abasto, Eh, por el abasto. y eso es lo más No difícil. tenemos un festival del sol como tienen los sanjuaninos. Claro, no. No hay No, bodegas. a ver, lo que hay es círculos de relaciones, digamos, que es lo que pasa siempre en todo, digamos, en todos los circuitos teatrales, ¿no? O sea, o sea, yo sé para hacer un tip que le recomendaría a alguien que empieza a hacer teatro es eso, relacionate, o sea, relacionate con quien te interese relacionarte. Hacelo, Luis. Claro, sí, pero básicamente es eso. El problema del conurbano y también de esas ciudades que mencioné antes, no tanto Mar del Plata, pero por ejemplo Bahía Blanca es muy curioso. Por ejemplo, Bahía Blanca tiene una estructura, ahora no sé, porque ahora está gobernando, digamos, la derecha hace un tiempo. Si bien Bahía Blanca fue una ciudad tradicionalmente derechosa, pero tuvo su apogeo cultural y tiene un sistema de subsidios y de fomentos a las artes escénicas bastante interesante, digamos, que por lo menos yo desde Conurbano le envidio. Y sin embargo todos los teatristas bahienses quieren venirse a Buenos Aires, o sea, quieren venirse a la capital, ¿no? Y en el conurbano pasa todavía peor, porque digamos, estamos muy cerca, o sea, uno podría laburar en la capital digamos, sin mudarse de casa, ¿no? O sea, sin mudarse, papá va hasta allá. Entonces es como muy difícil evitar ese faro. Lo que suele suceder, digamos, es que eso, a veces se encuentran nichos de producción dentro de los cuales uno se enamora y entonces eso es lo que permite que te quedes acá, pero es difícil quedarse acá, en el conurbano haciendo teatro. Digo, generalmente lo que hay es un intercambio todo el tiempo, ¿no? No sé, pienso salvo, digamos, algunos espacios que son muy puntuales. Pienso ahora en el Banfield Teatro Ensamble, por ejemplo, que sí logró, digamos, una profesionalización de sus actores y tiene como un circuito, pero bueno, ellos también, por ejemplo, lo que hacen es, hacen todos los viernes un café concert, viernes y sábado creo que es, café concert, y producen todo el tiempo, digamos, para que sea todo el tiempo diferente eso que muestra, ¿no? Y así logran tener una estabilidad laboral, pero no hay, digamos, una fiesta del sol, no hay, digamos, no hay una estructura de teatro comercial tampoco. Las comedias que existen, en el conurbano, bueno, prácticamente no existen comedias. Hubo un intento de hacer una comedia en Avellaneda que duró un año, y digamos, comedias me refiero a un espacio donde uno pueda tener un sueldo, ¿no? Laboral y todo esto. Y entonces eso, lo que pasa es esto, uno encuentra nichos de producción y entonces se asocia a esos nichos, y esos nichos están asociados, digamos, a talleres y espacios de pedagogía teatral, ¿no es cierto? Y eso es lo que te permite mantener, digo, estoy hablando de un nivel general, después obviamente hay 1.000 millones de matices porque es una realidad muy, muy, muy ecléctica, ¿no? O sea, digo, ¿Tenés idea nos podés decir algo si conocés de lo que pasa en La Plata? Sí, sí, porque tengo muchos amigos. Y La Plata es una ciudad dentro de la provincia de Buenos Aires, es como, se reproducen como las dinámicas como si fuera la capital y el interior del país, ¿no? O sea, La Plata, la provincia de Buenos Aires, La Plata, ¿no? Como que La Plata, el resto de la provincia, de una manera bastante prejuiciosa, ¿no? De ambos lados, mira a La Plata como una especie de lugar, es el centro, ¿no? Pero sí, en La Plata se da un teatro muy particular, o sea, en La Plata se da un movimiento teatral muy fuerte. Ellos dicen, no lo digo yo, por eso lo puedo decir, que se pelean todos entre todos, que están todos peleando entre todos y a su vez todos trabajan con todos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí lo que pasa en La Plata es que hay una comedia de la provincia de Buenos Aires que funciona en La Plata, que llegó a tener un elenco estable, pseudo estable, porque en realidad no era la figura del elenco estable, pero llegó a tener unos actores contratados por varios años. Después, por un lío sindical, o no, mejor dicho, porque el sindicato no quería que hubiera un elenco estable, el sindicato, digo, de UPCN en ese momento, pero actores tampoco apoyó, el elenco desapareció. Hoy en día no hay elencos estables en la provincia de Buenos Aires, salvo los de música, ¿no? Digo, de teatro. Sí hay de danza en el Teatro Argentino,
La Plata tiene esa particularidad de que hay teatro oficial produciéndose, porque la comedia lo que hace es producciones propias, cada vez menos, digamos, pero las hace, y dentro de esas producciones se hacen castings y se contratan actores. Yo acá hablo con cierto conocimiento de causa porque fui director 2 años de la comedia de la provincia. Y Perdón, si entonces bien Cristian, voy a aprovechar esto para hacer una pregunta ya para todos y que entonces respondeme a vos. ¿Están de acuerdo, les parece positivo o no la creación de una comedia estatal, sea provincial, municipal o nacional? Porque esto es sí, algo, fue justamente, estuvo, por lo menos de lo que yo puedo llegar a conocer, en su momento la idea de Kibe, luego desapareció. Luego, obviamente, una cantidad de problemas ahí ligados con los sindicatos de todos los tipos, pero al mismo tiempo con la idea de que siempre están los mismos. Pero bueno, esas eran como las críticas, pero me gustaría conocer ahora la opinión de ustedes sobre esta cuestión. Continúa, por favor. Sí, está buenísima la pregunta porque, digamos, es un debate re interesante, pero yo estoy de acuerdo con la creación. O sea, yo estoy de acuerdo con la creación de cualquier espacio profesional de trabajo y que tenga, digamos, condiciones de en blanco, lo que se llama en blanco. Después hay que discutir todo, digamos, hay que discutir que no se perpetúen los cargos per se, digamos, que realmente uno tenga que tener ciertas condiciones para estar en el lugar que está, montones de cosas, que esos cargos sean una cantidad de cargos adecuados como para que lleguen a muchos, digamos. En el caso de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, se llama Comedia de la Provincia de Buenos Aires, pero está en La Plata y funciona para la gente de La Plata. Y como te decía antes, yo siendo director me costó mucho abrirla. La abrí un poco, me refiero a, venía gente de otros lados a actuar, digamos, y hacer los castings para participar, pero claro, tenían un gasto enorme de viáticos que el que está en La Plata no lo tiene. Yo traté de hacer un contrato donde se le pagara esos viáticos, bueno, dentro de las limitaciones que tenía el presupuesto limitadísimo que yo tenía en ese momento. Pero bueno, a priori yo estoy de acuerdo. Después hay que discutir, digamos, 1000 millones de pormenores, pero eso, yo estoy de acuerdo con la creación de espacios de trabajo de blanco, ¿no? Y después, solo menciono esto y ya lo dejo que hay otros modelos que también son interesantes, que son, por ejemplo, en la Bahía Blanca hay una comedia de Bahía Blanca, pero que no tiene esta estabilidad, sino lo que se hace es una ley que todos los años se concursa un director local y un director nacional, y ese director nacional y ese director local hacen casting y eligen 6 actores o 7 actores a los que se los contrata durante 6 meses y se les paga un sueldo durante 6 meses, después se termina el contrato, ¿no? Y eso sucede todos los años. Eso es un tipo de comedia, digamos, diferente, porque, digamos, no te da la estabilidad de saber que vas a tener un trabajo todos los años, porque tenés que castinear, pero sí, tal vez que existe ese circuito de laburo, ¿no? O sea, que está el circuito de laburo tanto para directores como para asistente de dirección, que es el otro cargo que está ahí, digamos, que se emplea, como para actores, ¿no? Entonces, eso, digamos, tiene también sus ventajas. O sea, yo a priori estoy de acuerdo, después hay que discutir un montón de cosas, pero a priori estoy de acuerdo. Pero bueno, cuando yo planteé esto, digamos, por ejemplo, con la gente de la Asociación Argentina de Actores, ellos no están de acuerdo. Por lo menos la conducción actual no está de acuerdo con que haya comedias. ¿Y cuál es el elenco argumento? estable. El argumento es que hay poco trabajo. Me parece un argumento, a mí me parece absurdo, porque digo, si hay poco trabajo, justamente creemos más trabajo, pero ellos dicen que no, que entonces se le va a dar solo trabajo a los que están ahí, ¿no? Pero Está sí, bien. un poco, obviamente tendrían que hablar ellos, porque yo no No, estoy no, diciendo está un bien, está bien, argumento, está bien, está bien. pero un poco es Está bien, eso, está ¿no? bien. Dale, gracias, Cristian. Guadalupe, ¿qué pensás de esto? Ahí está. Bueno, a mí me parece que está bueno, o sea, coincido totalmente con lo que dice Cristian. De hecho, cuando se crea el Teatro del Bicentenario acá, que bueno, que es un mega teatro que tenemos, una cosa llamativa, grande, Provincial, importante. es provincial. Sí, pero se hizo con fondos nacionales, entiendo. Eh, eh, bueno, a ver, hubo toda una preparación iban a crear un elenco de danza, un elenco de teatro y demás. Se les hizo una formación durante 2 años a bailarines y demás. Y bueno, y el que asumió como director en ese momento, en el momento que se crea el teatro, se empieza el trabajo institucional del teatro, decidieron no tener finalmente estos elencos y bueno, no tenemos
bueno, estos espacios, ni provinciales ni municipales, ¿no? Como una ¿Y comedia. cuál fue el argumento, Guadalupe? Entiendo que el argumento tenía que ver con que prefería, la política de este director era que vinieran obras de afuera. De hecho, se han traído en estos años varias óperas, ballet también, que vienen como no sé, yo lo considero como preempaquetados, digamos, porque una parte de los bailarines se ponen acá, o de los cantantes se ponen acá, viene el director y organiza un poco las cosas, pero ya viene la cosa como en paquete. Y bueno, eso, o sea, ha estado funcionando así. Y lo más estable que hay, que no es nada estable, digamos, como elenco estable, es lo de la Fiesta del Sol, que es a casting anuales. Pasa que la cantidad de actores y de bailarines que contrata es tal que prácticamente tiene trabajo la mayoría de los intérpretes de la provincia, todos los años. A ver, cuando hablo todos los años, tendrán 2 meses de trabajo, nada más. Y bueno, y siempre está mediando en el tema de los sueldos actores, negociando y demás con la provincia. Pero bueno, yo creo que sería fundamental elencos estables. Primero porque los espacios están y sobran. Ese Teatro del Bicentenario realmente es un monstruo. Bueno, pero creo que falta la decisión política de que eso funcione así. Porque en términos de Y bueno, presupuesto, en realidad no es mucha plata. no, eso sí que no tengo la menor idea. Pero Pero en pienso presupuesto, que... digo, pensar en lo que es un presupuesto de una provincia como San Juan, bueno, no es una provincia pobre. A ver, vamos Creo que no. a ciertas cuestiones media complicadas, pero digo, una cosa sería Formosa, otra cosa sería cualquiera de las provincias que están acá, digamos, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén y San Juan, digo, no son provincias que tengan demasiados problemas de presupuesto, parecería. Entonces, dentro de lo que sería la formación de una comedia provincial oficial, no es un problema económico, parecería. Creo que no, y bueno, acá está todo este input que hace la minería, bueno, con toda la controversia que hay de la minería a cielo abierto, bueno, evidentemente ahí hay fondos que podrían, calculo yo, destinarse, y sumaría un montón, pero bueno, no está la decisión política de moverlo por ese lado. Y esto lo digo sin mayor interés personal en formar parte de elencos estables. No me motiva a mí, me pasa, digo, coincido con Pipi, que me siento mucho más universitaria, y bueno, y me interesa la parte independiente, la parte de creación, pero esos son, teniendo la universidad no me motiva mayormente estar en integrar, o sea, ser parte de un elenco estable institucional, ¿no? Gracias, Guadalupe. Luego voy a Yo volver sobre la quería cuestión de... comentar solamente, perdón, que no es un tema presupuestario, porque de hecho se contratan cuerpos técnicos que si se les, digamos, que se les paga digamos, porque el tema es ahí contratar un cuerpo de actores, o sea, empleados por los años que sean, ¿no? Afectar un presupuesto, pero se hace con los técnicos y no con los actores. Simplemente quería aclarar eso. Perdón. Gracias, Cristian. Una sola cosita. Para mí el problema no es la existencia, digamos, porque de verdad la tradición en Córdoba de 60 años de comedia cordobesa ha sido muy positiva. Y de verdad es muy importante lo que ha generado de resonancia alrededor de eso. La pregunta es, ¿cuál sería el sentido de la comedia, de un elenco estable, digamos? ¿Qué tipo de teatro? A mí me parece que por lo menos mi crítica que yo le hago a los elencos oficiales, sobre todo en Argentina, es que muchas veces no está muy claro cuál es el perfil. Entonces, pareciera ser que es similar al teatro independiente y a veces al teatro comercial, y hay algo del perfil de lo público que sería la pregunta. ¿Qué haría un teatro público? Esa me parece que es una pregunta que va mucho más allá de si está bien que les paguen o no les paguen, digamos. Que les paguen está perfecto. La pregunta es, ¿qué hacen ahí? ¿Qué tipo de teatro van a hacer? ¿Qué van a plantear, digamos? Si van a hacer algo que el teatro comercial hace,
o si hace algo que el teatro independiente hace, bueno, no vería el sentido. Me parece que hay que encontrar un perfil de un teatro que es imposible de hacer en otros lugares. Pipi, me falta todavía lo de Gustavo, pero Sí, perdón. pero para completar la serie, pero tiraste el cabrito jugoso, perdón los veganos, al, al asador, porque eso va a tener que ver directamente con la relación con el público. Sí. Y tiro la pregunta, Gustavo, si querés ya empezar a responder las dos, si tenés ganas, porque también sé que en Neuquén hay algo parecido que se está empezando a hacer como una especie de teatro universitario, lo que es oficial también. Pero la pregunta justamente que estás tirando, Pipi, es sobre el sentido del teatro oficial. Es si también tiene sentido en sus territorios la distinción entre off o independiente, comercial y oficial. Dependiendo justamente si son grandes ciudades, eso va a tener sentido, pero parecería que entonces la relación entre el oficial y el independiente va a estar demasiado diluida. Y entonces, ¿qué política cultural es la que uno podría tener para, en primer lugar, ganar público? Porque está bien, digamos, para tu afirmación, Pipi, parecería que, bueno, ya el público está, ahora que habría que ver si el teatro oficial puede formarlo, si se quiere, lo digo yo, parecería que está implicado en otras teatralidades, como hizo, no sé, Rodrigo García cuando estuvo dirigiendo el teatro en Francia y que se dedicó a justamente a espantar al público con toda la vanguardia posible de Europa. Listo, hasta que lo echaron. Dijo, no, está todo muy bien, qué sé yo, pero la vanguardia que justamente si está en contra de todo, que la banque el mercado, justamente porque va a tener que bancar el Estado la vanguardia, ¿no? Teniendo en cuenta cuál sería la función del Estado. Digo, no, yo no estoy diciendo que esta sea mi posición, estoy infiriendo los argumentos, ¿eh? Pero bueno, Gustavo, a ver, contanos cuál sería la función, en todo caso, de un teatro oficial, de una comedia oficial. Y es complejo, ¿verdad? Es como más complejo que... Me parece que lo primero un poco que lo que se dijo acá es la captación de nuevos públicos. Es como el primer, me parece, objetivo. Lo que podría estar, me parece, una comedia también, y es algo que me parece que lo que falta en la región son personas profesionales en relación a los diseños escénicos. ¿Sí? Esa es una, te diría que dirección bien, aunque se me es lugares que hay que apoyar a que crezcan de alguna manera, porque son muy pocas personas que se dedican a eso, y eso desde mi punto se necesita muchísimo. Digo, esta versión de la persona de teatro que hace de todo un poco, en general me parece que no ayuda a la calidad de la... Gustavo, no estamos teniendo una buena recepción de tu señal. Justamente, no estamos teniendo una buena recepción de tu señal. Sabes que no te escucho bien. Ahí. No, nosotros no te escuchamos bien a vos. Nosotros no te estamos escuchando bien a vos. Ok, sí. Ahí mejor, a ver. Tampoco te estoy... ¿No me escuchás? ¿No me escuchás? No te estamos escuchando. Yo no sé si... No estamos escuchando, me parece. No, pero en este caso es tu señal, me parece. Sí, estoy al lado, ¿eh? A ver, ahí. Se corta. Ok. Se corta para todos, no solamente para Buenos Aires. Córtalo, no. Sí, se te escucha entrecortado. Y me parece que acabas de decir algo muy, muy importante. Ok. Que trae otra dimensión. ¿Querés probar salir de nuevo? No. Dale, por favor. Bueno, mientras lo esperamos, Guadalupe, y que aparte, digamos, acaba de introducir Gustavo, por lo que le pude escuchar, algo sobre algo que por lo menos parece que pasa en Neuquén. Sé que por lo menos mi conocimiento es que no pasa en la zona
de Cuyo y de Córdoba respecto a las, justamente el diseño escénico. Estuviste en Aviñón, estás viajando mucho a Buenos Aires, pero bueno, ¿qué es lo que sucede con el público? ¿Y qué función debería tener tu opinión, digamos, tanto creadora de tu territorio, un teatro oficial? Bueno, ¿qué sucede con el público acá? El público, en la medida que hay propuestas, el público va. Eso vemos que año a año va creciendo. No es lo mismo, cuando yo empecé a producir más regularmente a partir del 2009, el público que había, y que incluso iba a ver obras mías, que el público que podemos tener ahora y el público que podemos tener en las obras independientes hoy. Realmente, bueno, sí, se mueve cierto público, considerando también que no tenemos, a ver, en San Juan habrá en el Teatro Independiente unas de 8 a 10 estrenos por año. No es muchísimo, no es muchísimo, no es muchísimo ni siquiera para una provincia, creo, de la cantidad de habitantes como la nuestra, pero bueno, eso ha ido creciendo la cantidad de oferta y la cantidad de público también. Y en función, pensaba un poco que no nombré, por ejemplo, que hay una propuesta acá semioficial, digamos, semioficial, a ver, viene de un espacio oficial como es el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Hay un taller de teatro del rectorado que produce ese grupo. A ver, los intérpretes no se pagan, es un taller, pero sí el director, la modalidad es que sí el director y el asistente de dirección. Se hace un contrato bianual y ellos producen una obra por año. Bueno, eso acarrea muchísimo público, la verdad que ellos sí, como finalmente ellos se colocan más en el tipo de producción que hacen, más del lado del teatro independiente, yo diría. Y reciben la posibilidad de algunos fondos y sí, cuestiones del INT. Los consideran no oficiales. Es ese intermedio que sucede en provincias más chicas, incluso pueden presentarse a las fiestas provinciales de teatro. Bueno, ellos llevan bastante público. Me interesa saber justamente qué pensaba cada uno sobre cuál era la función que podía cumplir una comedia oficial, que es lo que introdujo Cipriano, que es justamente algo muy urticante también y muy polémico, porque podemos estar todos de acuerdo en que es una comedia oficial, pero luego aparece el tema de la curaduría y de cuál es el sentido o la función de ese teatro oficial en relación con una gran discusión que está pasando en el arte contemporáneo. Digo, pero más allá de esta discusión del arte contemporáneo, en las propias artes escénicas es qué tipo de teatro oficial nos gustaría tener, teniendo en cuenta también ciertos antecedentes, por lo menos de Buenos Aires y de otras ciudades, en las cuales se suponía que el teatro oficial tenía que haber un espacio de experimentación y por otra parte donde se hacía el teatro que no podía hacer el teatro comercial o que no quería hacer el teatro comercial y al cual el teatro independiente no tenía los recursos suficientes como modo de producción para hacerlo. Esa era una vieja concepción del teatro oficial, pero hoy, digamos, parecería que eso también está en discusión. Entonces me gustaría conocer la opinión de todos. Sí, a ver, tomo, no sé si quiere seguir alguien, yo... bueno, si quieren tomo la posta, que un poco me parece que sí. A ver, a priori es esa concepción que plantea, que se plantea así, es la que me parece más lógica en algún punto, ¿no? Digamos, que el teatro oficial, o sea, es un espacio donde uno puede trabajar
un espacio de producción de recursos económicos que no están en el teatro independiente, ¿no? O sea, uno lo que podría plantear en todo caso es por qué no darle al teatro independiente esos recursos. En mi caso particular, digamos, esto es súper personal, pero las veces que trabajé en teatro oficial, el caso fue ese, digamos, fueron obras que yo no podría haber hecho en el teatro independiente por la cantidad de actores, por la cantidad de producción que necesitaba, y por el contexto que necesitaba para hacerlas. Ahora, qué sé yo, también lo que comentaba de Bahía Blanca, el caso de la comedia de Bahía Blanca, como que tiene otra finalidad. En el caso de la comedia de Bahía Blanca, la finalidad de esa comedia es llegar a espacios más marginales, por así decirlo, ¿no? O sea, que también el teatro independiente podría llegar. O sea, en todo tiempo lo que digamos, lo que está subyacente es, bueno, a ver, ¿por qué no darle los recursos entonces al teatro independiente para que los haga? Básicamente creo que es una decisión de política de Estado. O sea, en el teatro oficial lo que hace es un Estado decide qué es lo que pone ahí, y en el caso del teatro independiente, digamos, el Estado no podría meterse a priori, ¿no? No podría a priori decir, che, yo quiero que hagas esto. Si se me pregunta a mí, yo la verdad prefiero que se le den los recursos al teatro independiente. Lo que pasa, bueno, también me parece relevante la existencia del teatro oficial, porque digo, hay espacios, no sé, digo, estoy pensando en un caso personal que es un espectáculo que yo dirigí para el Centro Cultural de la Ciencia, que no es solamente un centro cultural, ¿no? Pero que, o sea, el espectáculo requería un ring de boxeo, requería entrenamiento, requería 9 actores mínimo. Yo no hubiera tenido jamás esa estructura para poder hacer eso, ni además para poder llegar a la cantidad de público que requería llegar. Ese espectáculo, un espectáculo que funciona bien con 500 personas en la sala, si no, no funciona, porque es un espectáculo como de lucha libre. Entonces, con 30 personas en la sala, ese espectáculo no funciona. Entonces, sí o sí necesita producirse en ese espacio. Al Centro Cultural de la Ciencia le interesaba, y por ende se produce esa chispa de, ok, está bien, esto está bueno para todos, ¿no? Pero, bueno, no dije nada, nada demasiado interesante. No, dijiste mucho, dijiste mucho. ¿Cipriano? No, me quedé pensando en lo que decías vos como síntesis. Yo en algún punto estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que al interior de eso es qué idea curatorial hay, qué tipo estamos pensando, de qué tipo de teatro estamos pensando. Y ahí es cierto que depende de los humores de quién sea el que esté a cargo del teatro, porque tampoco se puede destinar que haya un discurso del Estado, que el teatro público sea el discurso del Estado. Me parece que tampoco se puede asociar tan fácilmente, digamos, ¿no? Lo que sí yo creo es que habría que pensar circuitos, por lo menos en Córdoba, circuitos que de alguna manera uno no puede acceder a ese tipo de teatros. Y a mí me parece que están muy, muy confundidos las situaciones. Por lo menos acá, y lo que conozco de Buenos Aires también, me parece que están como que se confunden los circuitos, como si no hubiese una diferenciación más allá de los recursos. O sea, más allá de tener más dinero para poder hacer algo que no puedes hacer en otro lado. Pero no es tan claro del todo cuál es el trazo curatorial de un teatro, ¿no? Y acá en Córdoba, mi sensación ha sido ese siempre con la comedia cordobesa. Y cuando ha sido muy claro, el sentido ha estado muy ligado a lo comercial, o a una idea de teatro comercial, de grandes puestas en escena, muy espectaculares, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno viene del ambiente universitario, se siente siempre fuera de ese ambiente, se siente como expulsado inmediatamente, ¿no? Nunca me imaginé trabajando en el teatro, nunca trabajé en un teatro público, pero además nunca me imaginé poder trabajar en un teatro público, jamás, no lo siento como parte. Entonces, mi pregunta es esa, siempre, bueno, ¿cuál será el sentido? ¿Hacia dónde va este teatro? ¿Cómo arma nuevos recorridos, nuevos públicos, etcétera? Bueno, eso. Gracias. Gustavo, creo que dijiste algo, pero no, si querés completarlo. Bueno, ahí se me escucha bien. Sí. Lo que decía es, acá en la región me parece anterior, no en su momento, la idea
digo, la apuesta de parte de las asociaciones teatrales es poder brindar un lugar de trabajo con dedicación, no sé si exclusiva, pero semi-exclusiva para los profesionales, que no es habitual, salvo el elenco de Bellas Artes que señalaba, y de la Escuela Provincial de Títeres. Me parece que esa es como una mera instancia, poder pasar por ahí. Creo que es de bastante utilidad poder dedicarte, no sé, si actúas, solo a actuar, ¿sí? Digo, esa posibilidad casi no la tenés, siempre estás haciendo, digo, como en el teatro en general, como varias cosas al mismo tiempo. Y lo otro que señalaba era también la posibilidad de que, digo, quienes se ocupan de los diseños escénicos, que hay poca gente acá que puedan trabajar también en exclusividad con eso. Y bueno, ni hablar de tal vez relacionar la comedia, el entrenamiento, la formación, ¿sí? Que son lugares que me parecen muy necesarios. Actuación hay bastante chéveres, pero dirección casi no hay, y bueno, lo que decía, la formación en diseño es nula, es casi autogestiva, ¿sí? O que han estudiado no sé, escenografía, hay casos de Mendoza, que han venido de Mendoza o de Yuna, de Buenos Aires. Así que digo, en principio sí, acá vendría muy bien una comedia. Después vemos cómo la orientamos, pero en principio la existencia vendría muy bien. Guadalupe, ¿algo para completar? Sí, pienso que, a ver, sí, es medio difícil como decir, bueno, debería tener tal orientación una comedia aquí, me da pudor, pero pienso que no vendría mal algo que tuviera que ver con una formación de públicos. Creo que incentivaría el crecimiento, la afluencia de gente en San Juan al teatro, ¿no? Como algo más, nada, que tenga que ver con la historia del teatro, con revisar ese tipo de propuestas, no digo absolutamente clásicas, pero icónicas en cierta forma. Me parece que sería interesante una línea un poco pedagógica, siendo que no la ha habido, no la hay en San Juan. O sea, me parece que sería algo interesante. Bueno, lo que ha develado la pandemia es todas estas cuestiones. Para empezar, que justamente la conectividad tecnológica es una fantasía, o la hiperconectividad tecnológica es una fantasía, y que aparte sale muy cara, con lo cual no está para todos. Pero aparte de eso, algo que todos sabemos, o sabíamos, o protestamos, pero acá queda claramente que el infierno está en Buenos Aires. El AMBA, en este momento, estamos por entrar de nuevo en una cuarentena, y eso ha mostrado de una vez por todas que el problema está en Buenos Aires. Se está hablando y se está promoviendo mucho que la gente deje Buenos Aires. La Nación, sobre todo, está sacando muchos artículos porque mucha gente se dio cuenta que prefiere, en vez de vivir en un departamento a 6 cuadras de Congreso, por ejemplo, vivir en un lugar donde tenga un poco de verde. Estoy hablando de mi caso, por ejemplo, ¿sí? Donde estoy a 6 cuadras del San Martín, pero no sé si tengo muchas ganas de ir a San Martín, pero tengo muchas más ganas de tener un poco de verde. Pero en realidad esto con respecto al teatro también ha develado que los circuitos de circulación son defectuosos. Sin entrar a... o sí, porque parecería que hay cierta cuestión de caducidad o de anacronismo en la ley federal del teatro que habría que revisar, pero que eso significaría un trabajo enorme, donde todas las grietas posibles de nuestra comunidad teatral sean suturadas en pos de un bien común y un objetivo superior. ¿Qué piensan ustedes concretamente qué se podría hacer con los circuitos de circulación? Dado la cuestión del público y dado justamente que en el caso de algunas provincias como San Juan y Córdoba y obviamente el conurbano están independizadas de alguna manera de Buenos Aires, están, digamos, como alguna vez yo mismo decía, vienen a Buenos Aires solo para ir a Ezeiza, para irse para afuera, no necesitan ya pasar por Buenos Aires para tener un tipo de consagración y de ahí partir al universo dorado europeo. ¿Qué pasa con la circulación al interior del país? Dado justamente, y algo que Gustavo estaba insistiendo también respecto de una especie de circulación también de los profesionales
para poder ir socializando cierto conocimiento que hay en ciertas áreas y no en otras. ¿Quién se anima? Cristian, te veo ahí con muchas ganas de empezar a decir algo. Sí. No, es súper interesante, sobre todo de dónde parte la pregunta, que es esta idea de cierta caducidad de la ley del teatro, ¿no? O de cierta sí, o sea, de alguna manera quedó añeja, ¿no? Se hizo en los 90 con un tipo de mirada sobre el teatro. La ley modificó el teatro nacional y entonces habría que pensarla de vuelta. A ver, me parece que la cuestión de los circuitos es como clave. eh, y, y es lo que habría que más trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, es meterse en un lío y habría que profundizar y pensarlo mucho, pero pensando en voz alta, algo que es muy interesante, digamos, de la ley del teatro y de sus tejemanejes, digamos, es que se supone que, digamos, a través de la ley del teatro se fomenta o sea, siempre se dice, ¿no? Se está subsidiando al público en realidad, ¿no? Como en realidad no se subsidia a los espectáculos, sino al público para que, digamos, esos espectáculos se puedan hacer para que el público los pueda ver, ¿no? Se subsidian los espectáculos para que se puedan hacer el público los pueda ver sin pagar una entrada carísima. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, la territorialidad del instituto, ¿no? O sea, el instituto piensa su territorialidad en tanto espectáculos que tiene, que viven en su territorio, pero no en tanto públicos que tienen su territorio. Entonces, por ejemplo, gran cantidad de los recursos se van en eso, en subsidiar hacia adentro, y entonces uno dice, ¿por qué no, por ejemplo, digamos, dado que tenemos una inequidad, obviamente, como decías, lo de las grietas es así, o sea, aparecen todas, pero bueno, bienvenidas, ¿no? También, o sea, todas estas cuestiones, pero digo, ¿por qué no entonces si hay una inequidad en cuanto a lo que es el presupuesto para, por ejemplo, la región centro, el resto, o sea, incluso la región centro, la región centro litoral, que es donde está Córdoba, y el resto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si entonces se fomenta más la circulación, ¿no? Entonces, ya ese desbalanceo del presupuestario desaparece de alguna manera, porque en todos lados, digamos, lo que se hace por decirlo de alguna manera, se contratan espectáculos y no se les da dinero a espectáculos. No estoy diciendo que esto es lo que haya que hacer, lo que quiero decir es, si se piensa como de otra manera a los públicos, si se piensa en términos de circuitos, si se piensa en términos de qué clase de circuitos, se estaría, digamos, aportando mucho hacia el teatro que hacemos. Cristian, Sí, voy a aprovechar para profundizar la pregunta. Me encanta porque estás hiperburocratizado. Pensás que todo lo tiene que hacer el Estado. Pero recordemos que el teatro independiente se hacía solo, porque era independiente, no era subsidiado. Hay un viejo chiste que algunos de nosotros hacemos, como los que somos universitarios, básicamente, los que no necesitamos la práctica profesional teatral para poder vivir de ella, sino que vivimos del sueldo de la universidad, somos empleados públicos, por lo menos en mi caso yo me defino así. En los 60 se agarraban la camioneta y se iban. Entonces, andá a decirle hoy a un digamos, en el caso concreto que todos conocemos, andá a decirle hoy a un grupo de capital que decirle, che, ¿vos sabés que en el conurbano hay 7 millones de personas? ¿Por qué no agarran una camioneta y hacen funciones? ¿Qué es lo que ustedes hacen con la Compañía Nacional de Fósforo? Supongo que están ahí y hacen territorio y todo lo demás. Entonces, quiero profundizar con esto. La pregunta sería, ¿cómo son esos circuitos? Y si tienen que necesariamente depender del instituto o del Estado. No lo tienen, que no. Lo pensaba, digamos, al pensarlo en términos de algo generalizado, aparece inevitablemente el instituto y el Estado, ¿no? Pero no, a ver, en el espacio que, digamos, la Compañía Nacional de Fósforos, militamos muchísimo la idea de estos intercambios, ¿no? Militamos muchísimo la idea de que vengan los grupos de capital al conurbano, que los grupos del conurbano se conozcan entre sí, salgan. Digo, militamos, armamos un mercado de artes escénicas el año pasado, y en el mercado de artes escénicas que armamos, lo que hicimos fue simplemente, digamos, invitábamos a algunos curadores internacionales, que está buenísimo, porque todo el mundo está ilusionado con poder irse a no sé dónde, pero lo más interesante de eso era agarrar una sala de Lanús y agarrar una sala de Avellaneda y decirle, che, ustedes dos tienen salas, tienen espectáculos, crúcense. Y funcionó, digamos, esto. De hecho, el mercado lo hicimos
dentro de un festival que organizamos, que es Pirología, y después empezamos a ver que funcionaba, y cuando empezamos a ver que funcionaba, dijimos, hagámoslo independientemente porque funciona, digamos. Y ahí, digamos, ahí lo hacemos desde lo independiente, pero bueno, claro, obviamente lo independiente tiene sus limitaciones a la hora digamos, tiene sus limitaciones sobre todo uno se vuelve viejo, se va quedando sin energía, digamos, la camioneta te deja de funcionar, ¿no es cierto? Se te pincha la goma, entonces decís, bueno, ya, quiero que... No, estamos de acuerdo, no, estamos de acuerdo, no estoy diciendo, pero la pregunta es porque justamente algo que ha modificado la ley es que ha aparecido eso que vos decís, un subsidio a la demanda y no a la oferta, y en consecuencia eso ha generado que todos permanentemente hagamos un reclamo al Estado, que está bien, que eso tiene que ser así en tanto en cuanto es una política cultural, pero uno se puede preguntar si en un país del tercer mundo que está tan quebrado como estamos nosotros, es una necesidad esencial el teatro, entonces ahí aparecen problemas que la pandemia también muestra duramente respecto a la profesionalización justamente de los artistas escénicos. No se escuchó el final de la pregunta. Perdón, no, ¿quién se anima a seguir? Si Yo me animo a seguir un poco. A mí por favor. digamos, sin saber antes cómo se organizaba esta charla y viéndonos ahí en la pantalla, somos 4 personas que hemos trabajado en distintas instancias juntos. Digamos, con la única persona que no he trabajado aquí ha sido con Gustavo, y nos hemos encontrado en distintos momentos de la historia, de nuestras propias historias, digamos, ni siquiera hemos coincidido. Lo cual es sorprendente el tipo de red que se arma cuando se empieza a viajar. Y a mí me parece que habría que esta es mi perspectiva, por supuesto acá me van a odiar muchos teatristas y teatreros, que habría que cambiar la perspectiva del público a llevar a la perspectiva de los hacedores. Me parece que habría que pensar qué redes se arman con los hacedores. Me parece mucho más interesante el intercambio que se puede hacer entre hacedores y qué sucede en ese diálogo, que después por ahí en el lugar local cambia incluso la relación propia con el público, que esa cosa de ir a buscar público, sea como sea. Es mucho más chiquito, es más económico, es más interesante desde mi perspectiva, por lo menos, sobre todo pensando en un teatro que se vuelva a pensar a sí mismo, o a las artes escénicas que se vuelvan a pensar. Y es un país inmenso, con una diversidad realmente inmensa, parece dicho de propaganda, pero los que viajamos, que sabemos que es así realmente, que las condiciones son muy distintas, y sin embargo, también hay como lugares de producción muy, muy, muy cercanas ¿cómo no conocía esto? Te preguntás en algún momento, ¿no? Un tipo produciendo en el Bolsón que de pronto está buscando algo que vos venís buscando hace rato. ¿No? ¿Qué sé yo? Nada, salir también como de esta cosa del centro que tiene que buscar público. Es decir, armar red, distinto. Me parece que es distinta la concepción. Muy bueno, gracias Cipriano. Guadalupe, Gustavo? Bueno, sí, creo que me da ahí un link interesante porque en realidad ha sido muy, muy fructífero en los últimos años estas redes, por pequeñas que sean, con hacedores de una provincia cercana como es Catamarca, el Beto Moreno. Hicimos un encuentro una vez, y a ver, nosotros preocupados por ese encuentro, acarreó un determinado público, y yo creo que eso, ¿no? Como coincido con Pipi, en la medida en que por ahí focalizamos en la red que estamos creando entre nosotros, la cosa arría público por sí misma, me parece. No sé, creo que es como lo más interesante, lo que repercute más en en el enriquecimiento de la propia creación. Pero también siento que es muy dificultoso, al menos nosotros desde San Juan, y hablo del desplazamiento de mi grupo, si no tenemos el apoyo del INT.
hasta acá no, o sea, digo, el apoyo del INT como el mayor apoyo que podemos tener nosotros en San Juan. También en algún punto nos ha apoyado en algunas cosas la gestión de la provincia, del gobierno de la provincia, pero si no es por esta parte institucional, desplazarnos incluso, bueno, crear algún tipo de red, hacer algún festival acá, que también lo hemos hecho con el apoyo del INT, porque si no, por la parte privada, privada no podemos, la parte independiente no podemos. Eso es una Gracias. realidad. Sí. No, está bárbaro. Gustavo. Bueno, ahí con el tema de la circulación, yo sé como ejemplo la gente que se dedica al teatro, ¿sí? Está como muy conectada y se apoya mutuamente muchísimo. Vos ves, vas siguiendo y ves los recorridos que van haciendo por todo el país y están todo el tiempo, ¿sí? Trabajando y circulando. Relacionado con lo que decía recién Guadalupe, también por ahí un espectáculo que tenés algo de escenografía, un poquito. La circulación, yo digo acá en el Alto Valle, vas a un lugar que estás a 100 kilómetros. Nada, tomá la sala y la capacidad que tiene y cuánta gente puede ir, y vas a pérdida si no vas con un apoyo. Es como bastante difícil el tema de circulación sin un tipo de apoyo, a no ser que vayas con, yo lo digo, el combo, taller, seminario y espectáculo, que con el taller y el seminario tal vez cubra algo que con el espectáculo no pudiste. Por supuesto que es súper interesante la circulación, ir a festivales, que venga gente y demás, pero bueno, el tema de cómo financiarlo me parece que es central. Lo financiás vos de tu bolsillo, es una decisión, y te ayuda el Estado, es otra, algún privado si llegás a poder, pero bueno, hay un tema ahí grande, en relación a si te lo podés tentar si no te dedicas todo el tiempo a esto y tenés un ingreso de otro lado. ¿Sí? Entonces ahí entre cuánto le dedicas a tu labor profesional, digamos, artística, cuánto le dedicas a la labor docente, cómo combinás eso, y la circulación es difícil cómo armarlo. Nosotros hicimos un par de giras, y bueno, si no era con ayuda del Estado, era a pérdida, totalmente. Era muy difícil y haciendo muchas funciones, ¿sí? En escuela, no solo en teatro, sino también en escuela. Así que a mí se me plantea siempre esas dudas cuando el tema del apoyo del Estado, si no. Para estar en tu lugar podés trabajar. Ya moverte un poco es como bastante más complejo. Bueno, a ver, estamos llegando al cierre. Parecería que es necesario un circuito de circulación mayor del que está disponible. Parecería justamente que el encuentro entre artistas y hacedores potencia nuevos públicos, más o menos la síntesis de Cipriano y Guadalupe, y relación con Cristian y Gustavo, parecería que obviamente sin el apoyo del Estado esto es casi imposible. Lo cual podremos simplemente también decir, no mueve mucho el presupuesto invertir en unos colectivos o camionetas que estén disponibles para que los distintos grupos puedan utilizarlo. Entonces, también parecería que ciertas revisiones sobre cierta legalidad se van a imponer, si no en el presente inmediato, por lo menos cuando podamos empezar a hablar de estas cuestiones en una especie de demanda secundaria, cuando ya se inventa la vacuna, pongámoslo así. Entonces, ahora la pregunta con la que queremos cerrar con Mariano es, bueno, ¿cómo están padeciendo la pandemia y cómo creen que va a ser la reapertura? Sé que sabemos también, obviamente, que algunas provincias ya están abiertas, que no tienen más cuarentena, pero entonces, ¿qué va a pasar con el teatro en sus territorios el año que viene, o este año? Y con esto más o menos nos despediríamos. Que no sea bajón, porque porque cuando aparece este tema, claro, no sea bajón, ahí va, eso, gracias. No sé si quieren, empiezo yo.
Bueno, yo soy del AMBA, o sea, estamos hasta las manos. Es el Nos vemos infierno. en el 2022. En el 2022 te voy a... A ver, bueno, yo tengo mi caso personal es que soy de CONICET, por lo tanto tengo un sueldo, por lo tanto no la estoy pasando mal económicamente, digamos, como si mucha gente que conozco, muchos amigos, que están peleando, digamos, que no están pudiendo eso, tener un ingreso básico para comer. Y bueno, ese es el punto, digamos, o sea, yo fui partícipe de una nota que apenas empezó esto, incluso antes de la cuarentena hicimos una nota y después estuve ahí como atrás leyendo un poco también de todo lo que se le reclama al Estado, porque bueno, obviamente es inevitable en este caso que se le pida al Estado cierto salvoconducto en un momento que el Estado te dice que no puedes hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y bueno, ahí, digamos, afloraron todos, ahí leí por ahí un artículo que decía el año que descubrimos que vivíamos en peligro, ¿no? O sea, no el año que vivimos en peligro, sino el año que descubrimos que ya vivíamos en peligro, y un poco pensando, digamos, uno siempre piensa, y está bueno, alternativas, formas para el futuro, ¿no? O sea, de qué debería, digamos, si viviéramos en un mundo perfecto, ¿no? Digamos, por ejemplo, algo que yo había propuesto en algún lado, que no es obviamente idea mía, sino que sé que existe en otros países, es esto de, bueno, ¿por qué no un CONICET de artistas, digamos? Ya el CONICET es una institución que a mí me paga para investigar, o sea, me paga para investigar mi investigación sobre el análisis del discurso del humor, ¿no es cierto? Obviamente tengo que presentar informes todos los años, tengo que presentar artículos, hay una revisión entre pares. ¿Por qué no puede pasar esto para los artistas, digamos? Yo creo que hay una esencialidad del arte que es la de la ciencia. O sea, digo, son diferentes esferas obviamente, de intereses, pero que me parece que para la sociedad es importante, digamos, la nota que hicimos en su momento empezaba, bueno, ¿cómo se reconstruye esto? Bueno, se reconstruye por el arte, se reconstruye por el pensamiento crítico, se reconstruye por la reflexión, y no estoy pensando en un arte que sea de buena onda, positivo, ¿no? Todo lo contrario, digo, un arte que sea crítico, que desnude la naturaleza conflictiva de lo real, que nos golpee en la jeta, eso también para mí es necesario, ¿no? O sea, digamos, no hablo en pos de un arte útil, sino que digo, aún el arte inútil, el arte que no tiene ningún propósito específico, es necesario, digamos. Entonces, planteaba en esos términos. Y en términos del futuro del teatro, a mí me pasa que, también súper personal, perdón por ser tan personal, pero me pasa que cuando veo estas cosas, estas fotos de lo que hacen en Europa, ¿no? de la bailarina holandesa con el tutú de 2 metros, o de los teatros, de teatros hermosísimos donde hay 3, 4 tipos separados por cápsulas globales, a mí me da un poquito de escozor, a mí me da, digamos, me voy a meter en un quilombo, pero hay un punto digo, che, yo no sé si quiero esto, ¿no? O sea, no sé si no prefiero que el teatro muera antes que esto, ¿no? O sea, imagino que igual que nosotros en el tercer mundo le vamos a encontrar vueltas. Me parece que quizás, no sé, por ahí estoy siendo demasiado, ahora voy a ser demasiado optimista, pero me parece que también hay un punto en donde los espacios pequeños, como los que yo suelo frecuentar, como Documenta, por ejemplo, que es una sala maravillosa, o como lugares acá del conurbano, son espacios que tienen mucha más posibilidad de salir rápidamente, digamos, a laburar, o por el extranjero, ¿no? Esos espacios donde realmente, digamos, no somos 500 personas circulando, sino que somos 50 como mucho, son los espacios que primero tienen la posibilidad y la potencialidad de poder salir adelante, ¿no? Y después algo que siempre digo, que es un cliché, pero que para mí el teatro siempre ha sido un superviviente, siempre, entonces sobrevivir es la norma. Entonces, en ese sentido también, digamos, vuelvo a pensar esta cuestión de que con el optimismo, digamos, de la voluntad, ¿no? Pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad, y que vamos a seguir sobreviviendo, ¿no? O sea, esto es lo que me pasa. Me encantó lo de CONICET para artistas porque me imagino a los teatreros llenando el Sigeva. El Sigeva que con toda racionalidad posible. Va a Muchas haber que gracias. pensar eso. No, porque con el Sigeva, digamos, ahí te quiero ver. Muchas gracias, Cristian. Bueno, a mí me pasa también un poco, me siento privilegiado porque soy docente universitario y lleno del CIGEVA. Y
sé de qué hablamos, digamos. Entonces tengo un sueldo, sí, claro. Eh, así que me siento de alguna manera, nada, y además realmente el trabajo en este momento de dar clases, para los que estamos dando clases online, es un quebradero de cabeza, muy difícil, pero también interesante, digo, ¿no? No reemplaza la presencia, pero genera también estrategias interesantes de pensamiento, por lo menos. Y la verdad que yo soy más bien pesimista, en realidad, en relación a, a las artes escénicas. Además, tengo la sensación que esto va a durar mucho, que aunque aparezca la vacuna, las consecuencias van a ser tremendas en relación a los encuentros, a la sospecha del otro, ¿no? La idea de que el otro está infectado o que yo estoy infectado y no lo sé, me parece que estableció una idea de sospecha del otro espantosa. Y entonces es difícil volver a los espacios también, ¿no? Y también pensando yo dirigiendo un espacio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se vuelve y de qué manera se vuelven esos espacios? Me parece que no se puede volver igual. Y no hablo en el sentido del protocolo, hablo en el sentido de buscar otro tipo de propuestas que impliquen otro tipo de intercambio y otra forma de generar interlocutores. Yo en este momento estoy esperando, la verdad. Estaba a punto de estrenar un trabajo y durante 3 meses no hice nada. O sea, no es que seguí con la cabeza, no hice nada. Recién ayer tuve mi primera reunión con ese grupo que estábamos a 20 días del estreno. Y, y lo que parecía ayer era, ¿qué vamos a hacer? No sabemos. No sabemos cómo, digamos, hay algo de la incertidumbre que me parece que se instaló y digo, ahí me agarra algo del pesimismo y me parece que es momento de evitarla. No tenemos respuesta, no sabemos cómo va a ser. Bueno, no sé, perdón, ahí sí va el bajón, digo, ¿no? Encuentro un lugar de producción que tiene que ver con el pensamiento en las clases, en los ensayos, en qué sé yo, pero si pienso en el público, digo, qué sé yo, cómo es esto. La verdad no lo sé. Muchas gracias. Gustavo. Bueno, ahí en relación a cómo yo tengo, en relación a mi trabajo de dirección, yo tengo las orejas puestas, digo, yo voy por delante. Dirijo, ese es mi lugar, dirijo. Y haya 2, 5, 10, yo voy a seguir dirigiendo, digamos, no me planteo otras opciones porque es ahí donde estoy y donde digo, me gusta estar y decidí estar. Sí va a ser difícil, por supuesto, la vuelta. Nosotros veníamos ensayando durante el verano y paramos, igual que Cipriano, estos 3 meses fue nada. O sea, hiberné, digamos, en relación a los espectáculos, pero bueno, como en este caso, los grupos con los que trabajo, tenemos bastante claro de que, bueno, cuando se pueda volver, volvemos con tranquilidad, digo, no es una cuestión terrible el que se nos haya cortado. Y yo en relación al año que viene soy optimista, en relación a ella, no, es más, nosotros no creo que empecemos a ensayar hasta antes de septiembre. Y después la actividad en general en Patagonia está como habilitado para lo que es talleres, acá en Neuquén específicamente también los ensayos. Y en algunas regiones donde está como menos difundido, digamos, el virus y lo menos, ya están dando talleres, digamos, el luz, Tierra del Fuego. En algunas localidades de Chubut sí, en otras no, porque hay temas con la habilitación, con los protocolos y demás. Y acá en Neuquén yo no veo mucho movimiento, a pesar de que ya se puede, está todo un poco parado, digamos, hay bastante gente que sí, digo, como en todos lados, que la agarró con su profesión, digo, casi dedicado exclusivamente a la docencia independiente, los talleres o espectáculos, y ahí como bastante lío. También hay a la vez mucha gente que es docente en instituciones, digo, en Bellas Artes y demás, y ahí también, como recién señalaban, le da cierta tranquilidad. Pero bueno, digo, para mí es esperar, hacer lo que se pueda en este momento, sin obligarse a hacer, me parece.
digo, porque todo esto tiene un efecto, lo note uno no, sobre su ser, y bueno, hay que ir acomodándose de a poquito y darle para adelante, básicamente. Muchas gracias, Gustavo. Guadalupe. Sí, a mí un poco me pasó como a Pipi, estábamos a 15 días de estrenar la obra que veníamos trabajando intensamente, y yo tuve la sensación de que la cosa me silenció, no silenció grupalmente, pero como caí en un extraño silencio, que bueno, obviamente que también tengo mi otra mi actividad docente en 2 universidades, la Universidad de La Rioja también, y me ocupé mucho en generar estrategias también para seguir manteniendo la comunicación con los estudiantes, y bueno, todo lo que hemos hecho varias. Pero, a ver, San Juan está abriendo reuniones sociales y toda la movida. Yo creo que si no viene algún foco fuerte, la cosa va a seguir y podremos estar autorizados más oficialmente a ensayar y cosas así. Y de todos modos me preocupa porque noto que no hay mucho, no sé, como mucha pasión, que la cosa ha quedado desapasionada, ¿no? Como si los cuerpos hubieran quedado con una falta de entusiasmo, y eso me preocupa un poco. Digo, cuando estuve chequeando la temperatura con la gente, bueno, que hemos estado a punto de estrenar. Entonces eso me preocupa un poco. Bueno, porque siento que más allá de empezar a juntarnos, empezar a generar nuevamente la cosa, creo que está la incertidumbre de la relación con el espectador, o no sé, hay como un hueco ahí extraño. Y más allá de eso, la sensación de que posiblemente si estrenamos también quedaremos en nada, con un público pequeño acá rodeados de nosotros mismos, mirándonos nosotros mismos, y es como raro por el momento en el que estábamos puntualmente con mi grupo, ¿no? con posibilidades de circular un poco. Entonces es como incierto, como eso, como un hueco ahí enfrente. Sin querer rubricar el bajón, pero bueno. No, está bien. Es casi imposible que no aparezca justamente lo real, en todos sus sentidos de lo real, con esta última pregunta. Pero logramos hablar de teatro, que era lo que queríamos, y que es el objetivo de este Haciendo Zoom que ideó Mariano Stolkiner, y que no nos tome la pandemia incluso en un encuentro que ahora estaba posibilitado porque está mucho más disponible, incluso disponible en el sentido de saber que tenemos la herramienta y que lo podemos hacer, de conversar sobre teatro con ustedes, que son creadores de lugares distintos del país. Y eso ha sido, me parece, es lo que nos interesa, y me parece que ha sido muy interesante para todos. Así que en nombre mío y de Mariano Stolkiner les agradecemos muchísimo, y que bueno, si esto sigue, vamos a querer seguir teniéndolos en otros programas, en otros encuentros con otros creadores de otras partes del país. Fíjense que no conseguía nadie en Santa Fe, por ejemplo. Bueno, es como una especie de autotraición infligida. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Acabo de mandarle el Twitter a Cablevisión mostrando justamente la situación. Dice que está escuchando todo bien, lo siento. Hola. Me parece que se cayó el Horacio. Horacio, ¿no? Horacio quedó colgado. Actuar, bueno, no sería. Bueno, esta serie me parece que tiene sentido bastante útil, que te enfrentan a lugares que a veces no esperan. Gustavo, no estamos teniendo una buena recepción de tu señal. Justamente, no estamos teniendo una buena recepción de tu señal. Sabes que no te escucho bien. Ahí. No, nosotros no te escuchamos bien a vos.